Quiero comenzar el mensaje de hoy haciéndote una pregunta que quizás, tal vez, nunca te hayas hecho en la vida. ¿Crees que el rey Salomón está en el cielo? ¿Crees que el rey Salomón está en el cielo? Hay dos opciones. Opción A, gente lo conoce como el sabio excepcional. Su sabiduría y su riqueza definen la edad de oro de Israel. En ningún momento dado más que en la época del rey Salomón fue cuando Israel llegó a su pináculo, a su momento más poderoso. Eso fue bajo el rey Salomón. Riqueza incalculable, majestuoso templo levantó él, un templo digno de Dios habitar, y Dios descendió y habitó en ese templo. Encontramos en la Biblia también describe al rey Salomón como el hombre más sabio del mundo. Es más, la Biblia misma testifica que no hubo un hombre ni habrá otro hombre igual de sabio que el rey Salomón. Así que hay gente que lo conocen a él como el sabio excepcional. Sí, a esa gente, ese grupo de personas también dicen, sí, es verdad, el rey Salomón cometió errores al final de su vida, pero eso no lo descalifica. Creo que está en el reino de los cielos. Opción B, está el otro grupo de personas. Ellos lo conocen como el necio trágico. Responsable fue él, el rey Salomón fue responsable de llevar a Israel a la idolatría. Sus esposas lo arrastraron a la idolatría. Sí, fue el rey Salomón que construyó el templo de Dios majestuoso donde Dios habitó. Pero en el mismo monte de los olivos, a un ladito, fue el mismísimo Salomón que levantó un altar al dios Moloch. Y Salomón promovió la adoración al dios Moloch. ¿Te recuerdas del dios Moloch? Ese fue el dios que le sacrificabas a tus niños. No tan solo allí, en ese mismo monte de los olivos, Salomón también levantó un altar a el dios Shema. Y el dios Shema requería sacrificio humano. Imagínate, el rey Salomón participando de sacrificios humanos. Y para colmo, otro tercer altar levantó Salomón también, a la par del templo santo del Señor. El altar a la diosa Astaroth, la diosa de la sexualidad y la perversión sexual. ¿Será que el necio de Salomón fue el necio trágico? Porque fue él quien plantó la semilla que después, por la culpa del rey Salomón, Israel entró a 70 años de cautiverio. Fue él quien plantó la semilla de la idolatría. Porque cuando él lo levantó esos altares, no pudieron deshacerse de ellos hasta que cayeron y Dios mandó el exilio. Entonces, no hay un Salmo 51 del rey Salomón. No vemos ningún lugar en todo el registro de la Biblia que Salomón se haya arrepentido de su camino. Sí, la Biblia nos dice que Salomón fue rey por 40 años. Y por 30 años caminó muy bien delante de Dios. Caminó con el temor del Señor. Pero en la última década de su vida cayó, terminó mal. Entonces, ¿cuál de los dos es él? ¿Es el rey Salomón el sabio excepcional o el necio trágico? Bueno, yo creo que el rey Salomón ocupa un lugar único en nuestra historia. Nunca ha existido tal combinación de riqueza, sabiduría y mujeres en una sola persona. La Biblia dedica 20 capítulos al rey Salomón. El rey Salomón escribió los libros sapiensales, Eclesiastés, Proverbios y Cantar de Cantares. ¿Qué tipo de hombre fue el rey Salomón? Bueno, yo contesto esa pregunta haciéndonos quizás otra pregunta. ¿Cuál fue la lección más grande? ¿Cuál es la lección más grande que tú y yo podemos aprender de la vida del rey Salomón? Si podemos destilar toda la vida del rey Salomón en una sola verdad, ¿qué crees que sería? ¿Cuál sería? Bueno, yo te la voy a presentar, lo que yo creo. Pero antes de presentártela, independientemente de dónde caigas tú en tu opinión sobre la eternidad del rey Salomón,
Lo que no podemos negar, ninguno de nosotros puede negar, fue la magnitud de su caída. Salomón lo tuvo todo: sabiduría, riqueza, templo. Dios mismo se le apareció 2 veces y Dios le habló directamente a él 2 veces. Cara a cara Salomón estuvo con Dios. Sin embargo, el final de su historia no es en triunfo, es una tragedia. El hombre más sabio que ha existido terminó construyendo altares a dioses falsos, a simplemente unos metros del templo sagrado de Dios, en el mismo monte santo, en el monte de los olivos. ¿Cómo puede el hombre más sabio del mundo ser el más necio del mundo? Y si le pasó a él, ¿qué nos hace pensar que a nosotros no nos pueda pasar eso? ¿Qué te da a ti pensar que no te pueda pasar a ti también lo mismo? Antes de entrar, permíteme ubicarnos donde estamos. Acuérdate, estamos en esta serie de mensajes, la gran historia. Estamos viendo que todas las historias de la Biblia, y hay un montón de historias en la Biblia, no están desconectadas, sino que cuentan una sola gran historia. Cada historia encaja y empagina con la otra. Y cuentan una sola meta narrativa, una gran historia. Y estamos ahora en la época de los reyes. La semana pasada vimos la vida del rey David. Entramos a la época de la monarquía con el rey quizás más importante de todos, el rey David. Y terminamos viendo la vida del rey David de una manera real, transparente, sin censura, sin edición. Y vimos realmente que David era un hombre muy complicado. Pero sí sabemos algo, que David tenía un corazón conforme al del Señor. Vimos eso. Pero damas y caballeros, cuando David le dijo a Dios: Dios, yo quiero construirte un templo donde tú habites permanentemente y tu pueblo te pueda ir a adorar. Yo quiero construirte un templo. Dios le dijo: no, tú no me vas a construir un templo. ¿Sabes por qué? Crónicas, abre tu Biblia a Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8, y encontramos la razón por qué Dios no le permitió a David construirle una casa. Verso 8. Pero el Señor me dijo, esto es David hablando: tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado, puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos. Y eso lo vimos la semana pasada. Puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre, pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón. El nombre de Salomón, la raíz es Shalom, y la palabra Shalom en hebreo quiere decir paz, integridad, completa, perfecta paz en cada dimensión, en cada aspecto. Salomón será su nombre, y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Es él quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Además, afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. ¿Ves en el texto bíblico? Nos dice que David no pudo construir el templo del Señor porque las manos de David estaban embarradas de sangre. David extorsionó, robó, mató, peleó y derramó demasiada sangre. Fue un pésimo padre de familia. Pero sí tenía un corazón conforme al del Señor entre todas esas cosas. Y él quería dedicarle al Señor un templo. Pero el Señor dijo: yo te voy a dar un hijo, su nombre le vas a poner Salomón, y Salomón será quien me construya mi casa. Y él va a guiar a mi pueblo a que camine en mis sendas. Yo voy a escoger a Salomón. Ahora, interesante, la palabra del Señor nos dice que Salomón no empezó de cero. Salomón tenía 20 años de edad cuando él llegó a ser rey de Israel. Y para cuando él llegó a ser rey de Israel, ojo,
Ya había un montón de riqueza en Israel que David había acumulado para construir el templo. Fue el rey David que construyó las maderas preciosas, los artefactos que iban a ir en el templo. Fue las telas preciosas que se iban a usar para construir el templo. La madera, las piedras labradas, todo eso lo construyó, lo adquirió el rey David. Y cuando David terminó de adquirir todas estas cosas para el templo, se las pasó a su hijo Salomón para que él las usara, edificara el templo. ¿Sabes? Eso me recuerda de algún principio muy importante. Muchos de ustedes tienen una herencia espiritual muy bonita. Así como David le preparó al rey Salomón todas estas herramientas para adorar al Señor. Muchos de ustedes crecieron en el evangelio. Muchos de ustedes tuvieron una abuelita, un abuelito, una mamá, una papá, un mentor, alguien que les dio a ustedes las herramientas para tener una relación con el Señor. Esa es una herencia, un legado hermoso. Porque sí, a pesar de todo lo que fue el rey David, él dejó al rey Salomón con una herencia espiritual. Todo listo para construir el templo del Señor. ¿Y qué pasó? Pues así fue. El rey Salomón agarró todas estas cosas y brícate al Primera de Reyes capítulo 3. Primera de Reyes capítulo 3. Versículo 5 al 14. Mira lo que dice. Salomón a la edad de 20 años tiene un encuentro con el Señor y dice el texto. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Caray, como que Dios le está dando un cheque en blanco al rey Salomón. Pídeme lo que tú quieras. Híjole, yo tengo una lista, Dios, lista para darte. Imagínate que Dios te diga a ti, ¿qué quieres? Y yo te lo doy. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Salomón contestó, más espiritual que yo. Te mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente, leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás lo tendrá. Además, te daré todo lo que no me pidiste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Wow. Dios le dice a Salomón, dime lo que quieres. Y Salomón, con un corazón tan inclinado a Dios, le pide por sabiduría. Le pide por sabiduría, comprensión para poder dirigir al pueblo. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, tenemos que entender algo muy interesante sobre la sabiduría. Existe, la palabra de Dios nos dice que existe la sabiduría del cielo y la sabiduría de la tierra. La sabiduría del cielo necesita un elemento para que sea considerada sabiduría del cielo. Necesita el temor de Dios. Porque el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice eso, y para allá vamos a ir. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina.
La Reina Valera dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Esta sabiduría no es información nada más, no es conocimiento nada más, sino que es información y conocimiento que está inclinado hacia agradarle a Dios. Eso es la sabiduría de la que Salomón está pidiendo. Salomón está pidiendo de que él tenga conocimiento y sabiduría de lo alto para agradarle a Dios. Pero te dije que algo se necesita para poder agradarle al Señor. Se necesita el temor de Dios. Porque ojo, sin duda alguna, Salomón era el hombre más sabio del mundo. Pero cuando llegó a la última década de su vida, dejó y abandonó el temor de Dios en su vida. Y porque abandonó el temor de Dios en su vida, se desvió y se descarriló en su relación personal con el Señor. Y descarriló a todo Israel. Por eso, yo creo que si hoy conocemos una verdad del texto bíblico, si hay una verdad al estudiar de manera general la vida del rey Salomón, si podemos extraer una verdad que nos va a ayudar a ti y a mí a salir de aquí y caminar más alineados al Señor, es esta: necesitamos más temor de Dios en nuestra vida. Necesitamos más temor de Dios en nuestra vida. Me lo ponen en la pantalla, por favor. Necesitamos más temor de Dios en nuestras vidas. Porque Salomón tenía sabiduría, Salomón tenía conocimiento. Y le trabajó muy bien por 30 años, por 3 décadas, esa sabiduría unida a la par del temor de Dios. Pero cuando abandonó el temor de Dios, fue cuando esa sabiduría ya no tenía eficacia en su vida y se descarriló. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Al estudiar la palabra de Dios, fue el rey Salomón quien habló acerca del temor de Dios. Él es la persona que más menciona el temor de Dios en todas las escrituras. ¿Qué es el temor de Dios? Bueno, el temor de Dios tiene 3 dimensiones. Primero, reverencia. Reverencia, donde tiene reverencia que se postra ante su santidad y su grandeza. Reconoces que Él es grande, santo, majestuoso, aparte, distinto a nosotros. Y esa reverencia te lleva a temerlo. Una reverencia santa. Esta reverencia te lleva a adorarlo. Esta reverencia te lleva a agradarlo a Él. Es una reverencia que te entregas tu lealtad a Él. Reverencia que se postra ante su grandeza y santidad. ¿Sabes dónde más vemos esto y dónde comienza el principio del temor del Señor? El temor de Dios en Éxodo. Abre tu Biblia, Éxodo capítulo 20. Vámonos para allá. Éxodo capítulo 20. En el versículo 18. Aquí viene cómo se mira la reverencia en el temor de Dios. ¿Cuál es la escena? Israel está al pie de la montaña. Regrésate al tiempo de Moisés. Y Dios, ojo, Dios le va a hablar. La gente va a oír la voz audible de Dios y Dios les habla los 10 mandamientos al pueblo, no por tablas. Esta ocasión no fue por tablas. Esta fue la segunda vez que Dios habla. Dios, imagínate que oigan la voz de Dios. Wow. Ellos oyeron la voz audible de Dios allí en la montaña. Y tomamos lectura. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente. Acabamos de escuchar su voz, nos dio los 10 mandamientos. No, Él es santo, Él es santo. Ellos bien fueron expuestos a su pecado, su maldad, su corrupción. La santidad de Dios reveló tal cual eran. Y ellos sienten miedo y se están, ¿qué? Quieren alejarse de Dios. Pero fíjate lo que dice el versículo 19 y 20. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Verso 20. Fíjate las 2 cosas que menciona Moisés.
No tengan miedo. Ahí está el primero. No tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impide. El primer miedo te aleja de Dios. El miedo cuando reconoces que tú eres pecador y vas a morir ante su santidad. Ese es el miedo que nos aleja. Pero el temor de Dios nos acerca a Él. Y el temor de Dios nos impide, ¿qué dice ahí al final? ¿Nos impide qué? A pecar. El temor de Dios es bueno para mi corazón. El temor de Dios es bueno para mi alma. Pero comienza con una santa reverencia a quien Él es. Y esa reverencia me lleva a adorarlo, a postrarme, a dar mi lealtad a Él. Reverencia. La segunda dimensión del temor de Dios es obediencia. Tengo que hacerlo. Tengo que caminar en sus sendas. La obediencia, el temor de Dios requiere que yo practique y ponga en práctica las enseñanzas del Señor. Cuando Dios le habló al pueblo, les dio los 10 mandamientos. Era la obediencia de obedecer los 10 mandamientos. Mira lo que dice la palabra en Proverbios 16, versículo 6. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor, el mal se habita. Así que la dimensión de la obediencia es necesaria en el temor de Dios. Tú estás teniendo temor de Dios cuando estás obedeciéndolo. Y el tercer elemento, reverencia, obediencia y pertinencia. Tú y yo le pertenecemos al Señor. La gente del mundo no tiene una relación con el Señor, no están en comunión con Él, así que ellos no van a caminar en el temor de Dios. Pero nosotros que somos sus hijos, nosotros que somos su pueblo escogido, nosotros sí tenemos una relación con Él, le pertenecemos a Él, por lo tanto tememos a nuestro Dios. Porque le pertenecemos. Mira lo que dice Proverbios 14, 26 acerca del temor del Señor. Esto hasta parece incompatible con la mente. Los que temen al Señor están seguros. Te va a ir muy bien si estás del lado del temor del Señor. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. Si estás guardando el temor del Señor, si estás practicando el temor del Señor, tú vas a estar en una buena relación con Él. Así como cuando tus hijos te obedecen a ti y te respetan, ¿verdad que sí? Cuando nosotros sabemos esto a nivel filial de padres e hijos, cuando nuestros hijos nos tienen un temor saludable y nos respetan, hay reverencia, hay obediencia y pertinencia, se siente bien chido como padre, ¿verdad que sí? Sí. Yo quiero eso con mis hijos. Yo quiero que haga reverencia, obediencia y que sepan que son míos. Y yo tengo una relación con ellos. Así que, ¿cuáles son los 3 componentes del temor de Dios? Te los pongo allí en resumen. El temor de Dios es reverencia, obediencia y pertinencia. Ahora, escúcheme muy bien todo mundo. Salomón empezó con las 3, pero las fue perdiendo una por una. Perdió la reverencia, perdió la obediencia y pregunto si perdió la pertinencia. Yo no soy Dios, así que yo no sé si va a estar allá arriba en el cielo o no. Pero sí, definitivamente Salomón perdió el temor de Dios. ¿Por qué? Porque ahí te va un aspecto, cómo trabaja esto del temor del Señor. Primero, la sabiduría sin el temor de Dios no transforma. La sabiduría sin el temor de Dios no transforma. Conocer la verdad, tener todo el conocimiento, no va a hacer la diferencia si no tienes el temor del Señor. Eso es clásico en la vida del rey Salomón cuando él llegó a esa última década de su vida. Todo empezó bien, sí, recuerda. Mira, digamos Primera de Reyes, versículo 9, capítulo 9, vamos para allá. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 1. Le fue muy bien al principio al rey Salomón. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Fueron alrededor de unos 14 años construir el templo y el palacio real. Llevó a cabo, by the way, todo eso lo encuentras también en Crónicas. Crónicas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes y Segunda de Reyes cuentan la historia de Salomón. Para si te preguntas dónde consigo mis números, ¿verdad?
Entonces dice versículo 1: así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que el Señor llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gebaón. El Señor le dijo: he oído tu oración y lo que me pidiste. He apartado este templo para que sea santo. Este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre, lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel. ¿Cómo comenzó Salomón? Dios por segunda vez le habla a Salomón y le confirma: yo voy a habitar este templo. Y no sé si te recuerdas esa historia, que hubo la presencia de Dios cuando se inauguró ese templo. La presencia de Dios era tan bonita, tan gruesa, la gente la podía sentir, que los sacerdotes tuvieron que salirse del templo de tan gruesa que era la presencia del Señor física allí entre ellos. Así que Salomón empezó muy bien. ¿Y cuántos años duró el reinado del rey Salomón? 40 años. Yo creo que las primeras 2 y 3 décadas, 30 años más o menos, Salomón caminó bien delante del Señor. Pero en la última década, ¿qué pasó en la última década? Bueno, vámonos a Primera de Reyes capítulo 11. Vámonos para allá, capítulo 11, versículo 1, y dice allí: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hetitas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó. Eso mero, eso. Se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Yo sabía que el problema eran las mujeres. No. Ese fue un chiste. No. El problema no son las mujeres. No. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Imagínate eso. Y no eran mujeres de Israel, eran mujeres de las naciones paganas. Ahora, ¿por qué haría un hombre esto? Ojo, en esos entonces, venga, fóquese. En esos se quedaron pensando las 700 mujeres y 300 concubinas. Enfócate, por favor. Enfócate. ¿Sabes qué haría un hombre hacer eso en esa época? Los matrimonios eran por alianza política. Entonces te daban una hija, el rey ajeno le daba una hija al rey para que fueran amigos los reyes. Tristemente, eso es la razón principal. Al estudiar el texto bíblico nos damos cuenta. Salomón quería engrandecer su reino y quería paz, pero ojo, conquistó la paz a costa de su corazón, de permitir que la idolatría entrara a su corazón. Así que el hombre que llegó a ser más sabio del mundo llegó a perder el temor del Señor y dejó de temerle a Dios y cayó. Cayó el rey Salomón. Así que ten cuidado cuando tú dices: yo no voy a caer, porque ya soy maduro en Cristo, ya conozco la Biblia, soy cristiano de años. O eres el cristiano recién comenzado y crees que la sabes toda, porque también hay cristianos recién convertidos y creen que son la gran Coca-Cola del desierto. Todos lo saben ya en la Biblia. El punto es la arrogancia de decir que yo ya lo sé. Ten cuidado, porque la sabiduría sin el temor de Dios no transforma. Eso nos lleva al siguiente punto.
El temor de Dios tiene un límite y no sabemos dónde está. Ojo, el temor de Dios tiene un límite y no sabemos dónde está. ¿Por qué se le dice temor de Dios? Porque si tú te mantienes del lado del temor de Dios, todo te va a ir bien. Vas a tener una reverencia santa de Dios, obediencia caminando bien ante Él y perteneciéndole al Señor. Todo te irá muy bien. Pero si tú cruzas esa línea que nadie sabe dónde está más que Dios contigo, si tú cruzas esa línea del temor de Dios, entonces te va a ir mal. Vas a experimentar el castigo de Dios o la disciplina de Dios. Bueno, no los veo muy convencidos, pero te lo voy a mostrar de otra manera. Quiero pedirle a Félix y su compañero que me acompañen ahora. Félix, ven aquí ahora, por favor. Te voy a mostrar lo que es el temor de Dios. Félix, vengan, salgan. Todo el mundo, Félix. Vengan, así. Ok, vamos a suponer que gracias Félix, un aplauso a Félix y a su compañero. Vamos a suponer, ¿todo el mundo puede ver? Vamos a suponer que esta línea representa el temor de Dios. Solo que realmente en la realidad tú y yo no sabemos dónde está. De este lado, si estás de este lado de la línea del temor de Dios, estás en good standing con el Señor. Estás en obediencia, te va a ir bien. Estás en reverencia, obediencia y pertenencia con el Señor. Aquí es donde el Señor quiere que caminemos, en la obediencia del Señor. De este lado está la desobediencia. Pierdes la reverencia a Dios, dejas de obedecerlo y tu relación con el Señor se fractura. Y el punto es que cuando tú, como cristiano, llegas a coquetear con el temor de Dios y jugar con el pecado, tarde que temprano vas a pasarte. Y cuando estés de este lado de la ecuación, aquí es donde vas a experimentar el castigo de Dios, la disciplina de Dios. ¿Sabes? Salomón escribió acerca de esto. Vámonos a Eclesiastés, capítulo 11. Abre tu Biblia, Eclesiastés, capítulo 11. Vámonos para allá. Eclesiastés, capítulo 11. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Dice, cuando se castiga enseguida un delito, cuando no se castiga enseguida un delito, es decir, estás de este lado, cuando no se castiga un delito, enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Mira, estoy de este lado, ¿verdad? Robando dinero, teniendo sexo libre, haciendo mentiras, odiando a mi prójimo. Y no me ha caído un rayo del cielo. Al contrario, me estoy haciendo rico, me va mejor, se siente bien chido tener sexo fuera del matrimonio. Adulterar, qué padre, un romance, ¿verdad? Se siente bonito, ¿verdad? De este lado se siente bonito estar acá. Y Salomón está diciendo, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Sin embargo, aunque una persona peque 100 veces y siga gozando de muchos años de vida, yo sé que les irá mejor a los que temen a Dios de este lado. A los que temen a Dios les irá mejor. Los malvados no prosperarán porque no temen a Dios. Sus días nunca se prolongarán como lo hacen las sombras del anochecer. Así que Salomón mismo está diciendo, ¿qué está enseñando aquí el rey Salomón? Que hay una línea. El temor de Dios se le llama. Y un temor saludable de Dios me va a hacer reverente ante el temor de Dios y me voy a alejar. No es legalismo. Esto no estoy hablando de legalismo, a ver qué tan lejos me puedo hacer para ser yo santurrón. Eso no es el punto aquí, damas y caballeros. Es reconocer que en cualquier momento yo puedo caer. Es reconocer que el pecado está a la puerta tocando y acechando a mi corazón para caer. Así que tengo una reverencia, una obediencia y una pertenencia hacia el Señor y por lo tanto me voy a alejar del pecado. Eso es lo que significa aquí. Ahora, si crees que esto no aplica en el Nuevo Testamento,
Abre tu Biblia, Hechos capítulo 5, vámonos para allá. Hechos capítulo 5, versículo 1. En el Nuevo Testamento, para que veas si no hay consecuencia cuando no estás caminando en el temor del Señor, ahora en Cristo Jesús. Hechos capítulo 5, ¿cuál es la situación? La iglesia está creciendo. Jesús ya resucitó y el evangelismo está expandiendo y gente está conociendo del Señor. Y dice que todos los discípulos tenían todo en común. Y allí aparece un hombre y una mujer, pareja casada, que se llama Ananías y Zafira. Y dice el texto: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para recoger, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo muerto, murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos del ministerio de jóvenes adultos se levantaron y lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella. ¿Fue ese el precio? Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes del ministerio de jóvenes adultos se enteraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Más fuerte, una vez más, gran temor se apoderó a toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Eso fue en el Nuevo Testamento. Tú ahorita, si estás jugando con el temor del Señor y coqueteando con un pecado, con un hábito, con algo, cual sea que sea, tú conoces dónde te encuentras. Yo te invito a que tú tengas el temor del Señor en tu vida, porque hay un límite. Félix, ayudante, pueden llevárselo, por favor. Gracias. Un aplauso a mis ayudantes. Gracias. Sí, amén. Hay un detalle, que en la vida real no hay una línea que te enseña dónde está el límite del temor del Señor. Tú no sabes cuándo Dios va a traer disciplina a tu vida. Y si dices que si Dios no castiga a los cristianos, no, es cierto. Dios no te va a castigar ahora que estás en Cristo Jesús. No te va a mandar al infierno, porque eso ya lo pagó Cristo por ti. Pero antes de que tomes de gracia el pecado, ¿verdad? Y creas que esto no se aplica a ti, abre tu Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos 12 dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todos los que recibe como hijos. Entonces, si tú estás del otro lado del temor de Dios, cuidado, porque no sabes cuándo se va a acabar la paciencia de Dios y Dios va a traer todo eso que tienes escondido a la luz. O vas a pagar las consecuencias de tu pecado. No sabes cuándo se va a vencer y Dios va a querer disciplinarte por amor a Él, por amor a su nombre. Así que te digo esto, no sabemos dónde está el límite, pero hay algo muy interesante. Yo creo que dónde es cuando somos más vulnerables a perder el temor de Dios, es con la prosperidad. La prosperidad sin el temor de Dios te adormece el pecado. Salomón cayó y se olvidó del temor de Dios cuando ya estaba en lo alto, en la cima más grande.
Salomón amaba al Señor. Salomón tenía dinero. Mira, abre tu Biblia al Primera de Reyes 10. Primera de Reyes 10, versículo 21. Dice Primera de Reyes 10, 21. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. No estaban hechos de plata, porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. Imagínate llegar a ese punto. Había tanto oro a la disposición del rey Salomón. Tanto oro. Ahorita, ¿cuánto vale una onza de oro? $5,100 vale una oncita de oro. Imagínate. Salomón tenía tanto oro que la plata, insignificante. Allá estaba en lo más alto, le estaba yendo requete bien a Salomón. Y fue allí. Chicos, yo creo que cuando estamos prósperos es cuando estamos más propensos a caer. Porque la mayoría de nosotros no estamos en una crisis. La mayoría de nosotros no estamos en una temporada de dificultad. Estamos cómodos. Tú y yo tenemos más de lo que nuestros padres tenían. Y esa comodidad nos adormece al caer del temor, a no tener el temor de Dios. Me viene a la mente la plática que tuve con un varón de la iglesia esta semana pasada. Le he cambiado el nombre a Alberto para guardar su identidad y le pedí permiso de todos modos compartir su historia. Alberto me comentó que le está yendo súper bien en la vida. Le está yendo súper bien en el trabajo. Lo ascendieron, le dieron más dinero, más responsabilidad, más estatus. Ahora supervisa un montón de empleados. Pero la semana pasada tuvo una situación muy seria con unos de sus empleados, de sus subordinadores, de sus subordinados. Tuvo un pleito con uno de ellos. Y me dice Alberto: pastor, casi lo golpeo. Se puso tan caliente la conversación que casi lo golpeaba. Y este varón es líder en nuestra iglesia también, no se me olvidó decirlo. No lo hace más fácil. Pero ¿sabes qué? En ese momento allí me dice Alberto que él recapacitó que estaba actuando mal. Recapacitó. Y yo creo que fue el temor del Señor que lo mantuvo allí a no hacer eso. Y se arrepintió de su pecado. Él se arrepintió de haberse enojado de esa manera. ¿Y sabes qué es lo más valiente que hizo Alberto? Alberto fue y se lo confesó a su esposa. Fue y se lo confesó a su amigo de rendición de cuentas. Y él también le pidió perdón a la persona que ofendió. Y me lo compartió a mí también. ¿Sabes? Así se mira el temor de Dios. Cuando estás a punto de regarla, estás a punto de agarrar a alguien a golpes, porque a veces así se siente, ¿verdad que sí? No te hagas. A veces así se siente. Cruzar la línea, cruzar el temor del Señor. Pero Alberto no lo hizo. Fue el temor del Señor lo que lo movió, se lo alejó de pasar el límite y pecar. Así. Pero acuérdate, le está yendo muy bien a Alberto. Yo creo, damas y caballeros, como te digo, el temor del Señor lo perdemos cuando estamos en prosperidad. Cuando tenemos trabajo, tenemos techo, tenemos más de lo que necesitamos. Bajamos la guardia al temor del Señor. Y cuando bajamos la guardia al temor de Dios, bueno, donde muere el temor de Dios, nace la idolatría. Así pasó. Donde muere el temor de Dios, nace la idolatría. Llegó un punto en donde Salomón había perdido todo temor de Dios. Completamente había perdido el temor de Dios. Y donde Dios una vez había descendido, Dios mismo, y habitó, encarnó en ese templo su presencia. Allí Salomón a un lado levantó los altares a los dioses falsos. A ese punto tan bajo llegó el rey Salomón. ¿Por qué? Porque murió el temor de Dios en su vida. Y cuando murió el temor de Dios, nació la idolatría. Primero lo que dice Primera de Reyes 11:4. Allí está Primera de Reyes 11:4. ¿Quieres memorizarte un versículo? Memorízate este. Cuando Salomón era ya anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel a su Dios. ¿Cuál palabra te tengo allí en color azul? Totalmente. ¿Sabes qué? David no fue perfecto, como vimos la semana pasada.
cayó un montón. Pero una cosa que David nunca hizo fue adorar a dioses falsos. Ahí está la gran diferencia. David solamente adoró a Dios. David nunca tuvo un corazón dividido. David nunca se inclinó a los dioses falsos. Sí, David tuvo un montón de errores, pero él nunca se idolatró. Nunca adoró a dioses falsos. Allí está una de las grandes diferencias entre David y Salomón. Salomón inclinó su corazón, tuvo un corazón desviado, dice el texto. Estas mujeres le desviaron su corazón al rey Salomón. ¿Y sabes qué? Después de preparar este sermón, salí yo bien enojado y molesto con uno de mis favoritos versículos de la Biblia. Porque como dice el dicho americano, never meet your heroes. Nunca ¿cómo diríamos eso? Nunca conozcas a tus héroes. ¿Cuál es el versículo quizás más famoso de todo Proverbios que habla acerca del corazón? Póngamelo en pantalla. Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. ¿Y quién escribió estas palabras? El rey Salomón. ¿Y qué no hizo el rey Salomón? Cuidar su corazón, porque Primera de Reyes 11:4 dice que las mujeres de los otros países paganos le desviaron su corazón a Salomón. Así que el mismísimo hombre que escribió acerca de la importancia de guardar tu corazón no lo practicó porque se olvidó del temor del Señor y cayó. Damas y caballeros, qué importante es que tú y yo guardemos nuestro corazón, pero la manera en que guardamos nuestro corazón es nunca soltando el temor de Dios de nuestras vidas. Damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, lo que necesitamos más en nuestra vida es más temor de Dios. Necesitamos más el temor de Dios en nuestras vidas y alejarnos de ese límite donde podamos caer en pecado. Necesitamos más del Señor, más del temor del Señor. ¿Cómo termina esta historia? Pues no termina con el rey Salomón, porque si adelantamos la historia, Jesús sí habló acerca del rey Salomón y aprendemos una gran conclusión de esta historia de la vida del rey Salomón. Y es esto: uno mayor que Salomón está aquí. Uno mayor que Salomón está aquí, y es Jesús, la sabiduría encarnada. Jesús vino y enseñó la verdad y predicó el evangelio y enseñó la gran sabiduría. Imagínate, Jesús es la sabiduría y él la estaba enseñando, pero la gente que estaba escuchando a Jesús no querían hacerle caso. Así que Jesús en Mateo capítulo 12 versículo 42 cita a Salomón y dice Jesús hablando: la reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Jesús es la sabiduría. Ojo, la llave que destapa el temor de Dios en nuestras vidas es Jesús. Es lo que te quiero decir. Al final del día, ¿quieres más temor del Señor? Acércate a Jesús. ¿Quieres más temor de Dios en tu vida para caminar en la buena voluntad del Señor? Acércate a Jesús. Jesús es la encarnación de la sabiduría. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 1:24. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Jesús es la respuesta para tener más temor de Dios en nuestras vidas. 1 Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos, nos libró del pecado. Así que, damas y caballeros, hoy nada más no vengo a decirte necesitamos más temor del Señor en nuestras vidas. Vengo a decirte que también que Jesús es la clave para recibir el temor del Señor en nuestras vidas, para crecer en el temor del Señor en nuestras vidas. ¿Recuerdas la pregunta con la que empezamos el mensaje? ¿Crees que Salomón está en el cielo después de este sermón? ¿Qué dirías tú?
¿Es Salomón el sabio excepcional o el necio trágico? Bueno, yo todavía no sé. Lo que sí sé es esto, damas y caballeros. La pregunta más importante no es dónde terminó Salomón. La pregunta es dónde vas a terminar tú. Y eso empieza decidiéndose hoy. ¿Has decidido seguir a Cristo? Dale a Él tu reverencia, obediencia y pertenencia para que crezcas en el temor del Señor. ¿Estás tú aferrándote a Jesús? Salomón sabía la verdad, pero no la vivió. ¿Y tú? Salomón dejó que pequeñas concesiones se acumularan dentro de décadas. ¿Y tú? Salomón interpretó la paciencia de Dios como permiso de seguir pecando. ¿Y tú? Salomón dejó que el éxito desplazara a Dios del trono de su corazón. ¿Y tú? Necesitamos más temor de Dios en nuestra vida, y eso es con Jesús. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra, por hablarnos en este día, Señor. Gracias te doy, Padre, que nos das la vida de Salomón como ejemplo de cuidar nuestros corazones y nunca olvidar el temor del Señor en nuestras vidas. Reconocemos que hoy Jesús es la sabiduría de Dios, y al acercarnos a Jesús queremos más de Jesús para así vivir más en el temor del Señor. Esa es nuestra oración, Señor. En esta hora oramos, Señor. Iglesia, yo le pido que se ponga de pie y que con la letra de esta canción dile: Señor, purifica mi corazón, enséñame tu camino, enséñame a tener más temor del Señor.